Habría que preguntarse también si en nuestro país la política no es atrevida. ¿En qué sentido? En el sentido del dicho, donde se dice la ignorancia es atrevida. Porque aquí hay gente que habla, dice, promete o hace análisis que en realidad son carentes de sentido, que en el fondo son expresiones o demagógicas o buenos deseos, pero son absolutamente inviables. Y esto nos conduce a pensar en el gobierno que va a asumir la dirección nacional el 28 de julio. Será un gobierno, repito, frágil, sin mayoría parlamentaria, que no podrá ejecutar grandes transformaciones. Por lo mismo, urge un diálogo nacional, pero ese diálogo nacional no debe ser entre la actual clase política. Tiene que abrirse a la sociedad civil, a los sectores reflexivos, a los sectores pensantes. Si bien es cierto que vivimos una pandemia terrible, y uso el término pandemia porque es global, el Perú hace varias décadas está instalado en una epidemia de la corrupción. El más grande problema del Perú, la más grande enfermedad del Perú es la corrupción. ¿Y por qué hay tanta corrupción? Porque la gente nace como tortuguitas que se van al mar, que nacen cientos de miles o decenas de miles y van desesperadamente al mar con la angustia de poder sobrevivir si llegan al agua. Y aquí la gente nace desesperada por hacer dinero, ¿no? Y crece con esa angustia y crece con esa formación, porque en el fondo nace con esa carencia. Y eso es responsabilidad de los bebés, ni siquiera es responsabilidad de los padres. Eso es responsabilidad de un sistema que no supo darle al país una sociedad de bienestar, una sociedad que pudiera vivir, sonreír y trabajar tranquila, sabiendo que los impuestos se invierten bien, que la salud pública existe, que hay un fondo sensato de jubilación y que hay una buena educación. Pilares absolutamente elementales. Si nos vamos a otro planeta, Francisco, y analizamos las sociedades, seguramente van a tener organización, seguramente van a tener educación y seguramente van a tener buenos líderes de gobierno. Bueno, aquí en el Perú ya vemos las consecuencias. El 10 de abril, solamente en Lima, más de 1,5 millones de personas que no tienen agua irán a votar. Y no va a ser el voto de la esperanza, sino el voto de la desesperanza. Marxista, un enfoque congelado en el tiempo de sus ideas que los conduce a una visión por la cual solamente el Estado es el que puede resolver las cosas. Esto ha generado, por ejemplo, que Ugarte, el famoso ministro del oxígeno del 99%, en principio aceptara que el sector privado participe en la compra y distribución de vacunas y luego se ha echado para atrás. Eso es pura ideología marxista, porque ellos creen que el Estado es el que tiene que ocuparse de todo, debe ser el propietario de todo lo que es la producción, distribución y venta de bienes y de servicios. Pero esta distorsión que la vimos también con Farid Matuk, que le hemos visto en diferentes rangos con Víctor Zamora, le hace un tremendo daño al Perú. Porque ellos ponen la ideología, su pseudo-ideología, su falsa ideología, su obsoleta, su fracasada ideología, por encima de los intereses del Perú. Y prefieren hacerlo porque están convencidos que de otra manera, supongo yo, no va a caminar, o de otra manera no se responde a sus propios intereses. En fin, ese es un tema que le está haciendo mucho daño a nuestro país. Y quiero al respecto mencionar, desarrollando un poco más ampliamente, cifras que el ingeniero Mario Cedrón, jefe de plan de gobierno de Perú Nación, mencionó hace algunos días y que es bueno recalcarla. Mario Cedrón ha indicado que hay un déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno. Ahora el ministro Ugarte anuncia que van a importarse de Chile 40 toneladas semanales. Pero 110 toneladas diarias de déficit significa, a ver, multipliquemos, 110 por 7. Son 770 toneladas semanales de déficit y solamente van a entrar 40. Y para resolver el problema, esto se puede hacer con
25 millones de dólares de inversión que sí los tiene el Estado, pero que por supuesto no sabe cómo hacerlo. Si no sabían cómo traer las vacunas de China, ¿qué van a saber de desarrollar una nueva planta de oxígeno? Si no saben cómo distribuir las 700.000 que están sentadas en el aeropuerto hace una semana, ¿qué van a saber de hacer una planta de oxígeno? Y para eso necesitamos al sector privado, ya que estos señores marxistas que ocupan el poder no saben hacerlo, pero no lo van a hacer porque, como ocurre en los gobiernos comunistas, prefieren que se hunda el país a hundirse ellos. En fin, creo que nos llega ya el cierre del programa. Le agradezco a Manuel, como de costumbre, su presencia, y con ustedes, amigas y amigos, quedamos hasta la próxima edición de Trinchera Libre. Muchas gracias.